No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir. Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a este tiempo especial de instrucción desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en Paipa, Boyacá. Saludamos a nuestros amados que nos ven a través de el canal de YouTube del Restaurando las Sendas Antiguas de la comunidad Llamas de Fuego y a todo el pueblo de Israel que está esparcido, a ese Efraín que está retornando. Shabbat Shalom para la comunidad de Paipa. Shabbat Shalom. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Jeremías. Jeremías tiene tanto para enseñarnos, pero también tanto para confrontarnos en nuestro caminar y en nuestro actuar. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 10. Y este capítulo es una comparativa entre Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim, y los ídolos de las naciones, ¿cierto? Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra, escucha, Shema, ¿cierto? Escucha la palabra que Adonai te dice, oh Israel. Esto dice Adonai, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caigan. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Vamos a detenernos ahí. Y lo primero que el Padre habla a través de Jeremías es Shema, escuche, ¿cierto? Escuche el mensaje, porque una cosa es oír, pero otra cosa es escuchar. Y para nosotros la palabra Shema o Shema, también se puede decir de las dos maneras, ¿qué es? No solamente escuchar, sino también obedecer, poner en práctica. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Y ahí lo dice, no te comportes como las otras naciones. No tengas temor. Al final del capítulo 9 de Jeremías, que fue lo que se enseñó en el Shabbat anterior, el Eterno señala que su pueblo era como las naciones incircuncisas. ¿Cuáles naciones? Las que nos enseñaba el Moré, que eran los edomitas, los egipcios, los moabitas, los edomitas. Todas esas tenían algo en común y era la incircuncisión, pero no se refiere a como tal la señal en la carne, sino se estaba refiriendo a que era un pueblo que no guardaba la Torá porque no conocían al Elohim de Israel. Y desafortunadamente Judá se estaba comportando de esa manera. Se estaban asimilando a ellos y por eso
el profeta les dice, se están comportando como ellos. Usted se está comportando al igual que el pueblo de Judá. Entonces, en el capítulo 9, el padre hace ese llamado, dice, ustedes están incircuncisos en su corazón y se están comportando como esas naciones. Y su conducta es inicua, es de una persona que dice conocer al Eterno, pero a la final está actuando de la forma contraria. Y acá hay un punto muy importante y algo que usted debe tener en cuenta, como dice la palabra en 2 de Timoteo, de el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo del carácter de los hombres en los postreros tiempos, eran personas que conocían de la Torá, pero su carácter era como el de las naciones paganas. ¿Qué quiere decir? Que usted, el hecho de que esté aquí sentado y se sepa toda la ley, no sirve de nada si su actuar y su proceder no son conformes a la Escritura. El saber mucha palabra no es garantía de que usted esté bien delante del Eterno. No estoy diciendo que no aprendamos la Escritura, pero es que eso va de la mano con el hacer. Y algo que criticaba duramente Jeremías en ese entonces era ese carácter de esos hombres. Sabían toda la ley, porque acuérdense que desde el capítulo 2 en adelante, algo que habla es a los profetas y a los sacerdotes, o sea, se supone a la élite, a los cabezas espirituales que tenían que guiar al pueblo, y ellos eran los que se encargaron de desviar al pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Entonces, saber Torah, amados, es muy importante, claro que sí. Meditar de en ella día y noche, dice la palabra. Saberla, memorizarla, aprenderla, estudiarla, guardarla, eso es algo fundamental. Pero que si eso no va de la mano con el hacer, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Y tarde o temprano, usted va a salirse del redil. ¿Sabe? La mayoría de personas que están afuera en el mundo, digo la mayoría, porque he escuchado un sinfín de testimonios, fueron apartados y tienen el descaro y lo dicen con orgullo. Yo estuve en una iglesia, yo serví, yo tenía a cargo 10,000 almas, 5,000 almas, yo tenía a cargo el ministerio de jóvenes. Y uno dice, ¿no le da vergüenza decir eso? O sea, decir que antes conocía aparentemente, porque aquel que conoce jamás se aparte. Entonces nunca lo conoció. Pero tenían un conocimiento de algo, pero a la final nunca lo aplicaron. Entonces uno dice, ¿de qué les sirvió eso? Por eso el Padre dice, ustedes se están comportando, es como las naciones paganas. Y habla aquí de una serie de cosas, ¿no? De la lectura de las estrellas, de las predicciones, cosas que hoy día se están viendo, ¿cierto? Mediante el uso de la astrología, la gente de la antigüedad a menudo discernía las señales y las advertencias del cielo. Y ojo que dije astrología, no astronomía, porque la astronomía es el estudio de los planetas, pero no hacia lo ocultismo ni nada de esas cosas, sino como tal del estudio del universo. Pero la astrología sí son lo de los astros, que son todas esas cosas que se ha inventado el hombre, cambiando el orden, como los signos zodiacales y todo eso. De hecho, muchos han usado los nombres de los meses del calendario hebreo para decir que cada mes también tiene una representativa en un signo zodiacal. Y eso es otro estudio que después en algún momento lo entenderemos. Pero hago el paréntesis porque eso del estudio de las señales de los cielos no es algo actual, sino eso se remonta desde los tiempos de Babilonia. La gente a menudo creía que podía conocer lo que iba a ocurrir con mirar las señales en los cielos. Y estas señales en los cielos no son las que hace referencia a la palabra en Bereshit capítulo 1, versículo 14, para que lo anote. ¿Qué dice Bereshit 1:14? Dice la palabra, lo leo rápidamente. Entonces Adonai dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Y hizo que la más grande para que gobernara ¿qué? El día, y la más pequeña para que gobernara la noche, y también puso las estrellas, luces para que iluminaran el cielo en la tierra,
para que gobernaran el día y la noche y separar la luz de la oscuridad, y vio Adonai que esto era bueno. ¿Cuáles eran esas señales? Pues el sol, la luna y las estrellas. Eso no era lo que ellos estaban haciendo aquí en Jeremías, lo que estaba viendo, porque lo que hacían era usar fenómenos que ocurrían en la naturaleza, como los eclipses, los cometas, los meteoros, y ellos hablaban de esos presagios de algo que iba a ocurrir. Usaban eso para decirle a la gente, se acerca algo, y la gente, ¿qué hacía? Como no tenía discernimiento y no tenía guianza del Eterno, porque los profetas, que se supone que eran las guías en ese momento, estaban más torcidos y desviados que quién sabe qué. ¿Qué pasaba con ellos? Pues ellos se dejaban llevar. Por eso aquí dice, no tengan temor de sus predicciones. Y mire que esto va a ocurrir mucho en este tiempo. Sabemos que son días malos, ¿cierto? Sabemos que son días difíciles, pero algo de lo que no podemos dejar de lado es el discernimiento de lo que dice la palabra. Todo lo que estén profetizando ahorita tiene que ir guiado por lo que dice la Escritura. Dice que ya todo está dicho, todo está escrito en la palabra. Aquel que se levante a hablar algo o a predecir algo que no esté en la Escritura, el tal es un mentiroso. Y hoy día el pueblo se está dejando llevar por todo eso porque están infundiendo miedo. Y sí, estos son los últimos tiempos y la venida del Mesías está cerca. Claro que sí, pero ojo, porque muchas cosas, muchas predicciones también que están diciendo no están de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, cuando digan que ahí viene, posiblemente no sea ese, sino sea el antimesías. Pero como el pueblo está así, en vez de leer la palabra, se está dejando llevar es por lo que dicen los humanos, que no están guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice aquí lo que la palabra menciona, y es, no tengan temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Si la nación tal dice algo, todo el pueblo se estremece, y más cuando son las grandes potencias, ¿cierto? Si una de las grandes potencias del mundo dice que va a venir una gran mortandad, ¿qué hace todo el resto de las naciones? Se aterran. ¿Pero qué debe hacer el pueblo del Eterno? ¿Ir a dónde? A nuestra fuente. Bueno, sí, se están moviendo muchas cosas. Ellos actúan y tienen un poder político muy fuerte, pero ¿qué dice la palabra? Y era lo que Jeremías les estaba diciendo. No se comporten como ellos, no sean necios. Miren lo que dice la Escritura. Jeremías describe la costumbre pagana, porque aquí hay otro punto, y mire lo que dice el versículo 3. Sus costumbres son tan vanas y necias que cortan un árbol y el artesano talla un ídolo y luego lo decoran con plata y oro y lo aseguran para que no se caiga. ¿De qué costumbre estaba hablando ahí? De la Navidad. Y aquí de pronto me van a crucificar los que vean el video, pero no importa. Para aquellos creyentes que dicen todavía que la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, como dicen ellos, o de Yeshua, Jeremías habla de que esto era una costumbre pagana. Coger un árbol y decorarlo, porque aquí lo dice la palabra, ¿qué es eso? Eso es una costumbre pagana. Pero hoy día, desafortunadamente, las religiones han metido esta costumbre pagana para decir que es el nacimiento del niño Jesús, ¿cierto? Cuando él no nació en diciembre, sabemos que fue en otoño, no en invierno, y el otoño empieza al finalizar septiembre, iniciando octubre, para la fiesta de los tabernáculos en Sucot. Entonces ahí entendemos que Jeremías está describiendo la costumbre pagana de cortar el árbol, ponerlo en un lugar muy especial y decorarlo y adorarlo. Eso es paganismo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy triste ver que el pueblo del Eterno camina con el Padre muy juiciosos de enero a noviembre, y en diciembre uno no los vuelve a ver en la comunidad. Y uno, ¿y qué pasó? Y entonces uno va y los visita, y entonces creyentes de la palabra del Eterno, de la Torá, que dicen ser seguidores del Mesías y todavía tienen decoraciones navideñas en la casa, todavía tienen ese tipo de cosas, y todavía se atreven a decir que lo que importa es el corazón, o que utilizan ese tipo de cosas que para evangelizar. Ay, tan lindos. No, tienen mucha compasión, claro, utilizan estas festividades paganas para hablar del Eterno. Si usted todavía tiene su corazón dividido en esas cosas, pues entonces está adorando estas costumbres paganas.
La Navidad es paganismo, no es algo bíblico, no es bíblico. Y eso viene desde tiempos atrás, que algo se mencionaba como la Saturnalia, pero eso es otro tema. Vamos a dejar ahí para que usted investigue. Si usted quiere saber más sobre el origen de la Navidad, es un origen pagano. Y Jeremías está denunciando eso. ¿La Navidad ha sido idolatría? Claro que sí. Aparte de que es la mejor época del año para que el pueblo se desenfrene con compras absurdas, se endeude y que si no tienen para estrenar, ¿qué hacen? Se deprimen y lloran y ponen cánticos tristes que dónde están los juguetes y los niños lloran, ¿cierto? No, es jocoso, pero es la realidad, porque de allá el Padre nos sacó. Nosotros también caíamos en eso y desafortunadamente llorábamos y entonces la gente se deprimía porque y uno le preguntaba, uno hace un sondeo en esa época y uno dice, ¿qué entristecía a la gente en ese tiempo? Primero, que se llegaba la Navidad y no estaba cerca de sus seres queridos, ¿cierto? Y ponían la canción del ausente, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Cierto? Se fue y llegó la Navidad y no estoy yo con mi familia y llore, ¿cierto? Moviendo emociones. Y después, y por otro, otra encuesta, ¿por qué estás triste en esta época del año? No, es que no tengo para comprar un pantalón y unos zapatos. Y uno decía, no, sí, duro, es que si uno no estrena en diciembre, en el resto de año uno no estrena, porque a eso, los agüeros, que todo eso es brujería, Dios mío, es que toca tener en la billetera un billete de 100.000 pesos y cuando suenen las 12 de la noche del 31 de diciembre es porque todo el año va a tener plata. Y guardémonos las lentejas en el bolsillo y en la billetera, todas esas cosas paganas se estaban viendo en el tiempo de Jeremías. Y el Padre está diciendo pilas porque miren, ustedes se están asimilando a ese tipo de naciones. Y lo más triste es que si los padres no inculcan eso en sus hijos después del niño, ¿y por qué? ¿Dónde está mi juguete? Y entonces el niño hace pataleta, y entonces los niños lloran, y entonces los papás se creen buenos padres que porque bendicen a sus hijos aparentemente en estas épocas, pero déjenme decirles, vuelvo y digo que eso es una costumbre pagana. Jeremías es muy claro en este punto y habla de que lo que ellos levantaban en ese momento eran tan inútiles como ellos mismos. Y esa palabra es bien fuerte. Cuando dice aquí que tallaban ídolos, no solamente se está refiriendo al árbol como tal de Navidad, sino también literalmente los ídolos que tallaban, ¿cierto? Como Moloch, los toros, eso que ellos tallaban que hemos visto en los anteriores capítulos. Pero aquí claramente hace mención a esa Saturnalia, a la fiesta navideña. Jeremías, aquí en la palabra, dice, sus dioses en el versículo 5 son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. Usted ha ido a un campo, tal vez no de pepinos, pero sí un trigal, un maizal, y uno dice, los espantapájaros es para evitar que ellos vengan. Yo he visto y eso ahí siguen comiendo, antes se paran al lado del espantapájaros allá a comer. Por eso se les paran aquí a los bichitos así que hacen, para evitar que se coman el campo, y por eso Jeremías está haciendo esa analogía. Dice, miren, por más que pongan algo para que espante esas cosas, ahí vienen y comen. Se burla de esas cosas. Por eso dice, son tan inútiles, no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden caminar. Y él dice, no tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, pero tampoco ningún bien, porque ellos tenían su esperanza y su confianza puesta también en esos dioses. En ese entonces no se hablaba de la palabra Navidad, ¿no? Eso tuvo una evolución, ¿no? No es que en ese entonces el pueblo de Judá celebraba la Navidad, no. Ellos usaban estos rituales para sus dioses. Que esto evolucionó y en la actualidad se le puso así, es distinto, ¿no? Pero aclaro que no es que, Jeremías estuvo en la época donde celebraban Navidad, no, eso es algo que evolucionó, que Occidente trajo para asimilarse en ese tipo de cosas y lo convirtieron en algo muy bonito, porque más adelante vamos a ver en este mismo libro de Jeremías hay un capítulo más adelante donde decía que también cortaban cabezas y las colocaban en esos árboles. Entonces uno dice, imagínense ese canibalismo tan terrible, ese salvajismo. ¿Y hoy día eso qué es?
las bolitas, ¿cierto? Todas hermosas, llenas de escarcha. ¿Sí ves? Todo lo maquilla. Entonces, eso es un proceso evolutivo del paganismo. Isaías 40, vamos a ir por favor. Isaías capítulo 40, versículo 18 y 20 dice: ¿con quién podemos comparar a Elohim? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. Miren la pregunta que hace el profeta Isaías: ¿con qué se puede comparar el Eterno? Partiendo de que el pueblo no ha entendido que Elohim es Ruach, es espíritu. No tiene ojos, no tiene manos, ¿cierto? Es espíritu. Pero el pueblo de Israel se dejó asimilar tanto por las naciones que metieron al Eterno, encapsularon la deidad del Padre en algo tan básico como los ídolos tallados de bronce, de madera, de oro, de plata. Y por eso Isaías hace esta pregunta, dice: ¿con qué se le puede comparar al Eterno? Como esa alabanza hermosa que danzan las amadas de: no hay Elohim como nuestro Elohim, no hay Dios como el de nosotros. Así hayan ídolos de madera, de bronce, nada se puede comparar al Eterno, porque ninguno tiene los atributos que tiene nuestro Padre Eterno. Isaías 44, versículo 9, dice: ¡qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándole y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño, trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana, le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina a él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Y dice: ¡ah, qué bien se siente uno con este fuego! Luego toma lo que queda y hace un dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Elohim. Cuánta estupidez, mira el versículo 18, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, eso es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Esa es la mejor descripción de la idolatría, la que hizo el profeta Isaías. Y tiene que ver con lo que Jeremías está denunciando en ese momento. Entonces, miren que aquí habla, en Isaías hablaba de una forma despectiva que uno dice, pero habla, son estúpidos, ignorantes, pobres, ilusos. Jeremías aquí les dice, son inútiles, son tontos. Y a veces decimos, no, pero hoy día tal vez nosotros no tallamos ídolos de madera. Pero, ¿cuántos ídolos hay en este tiempo que quitan el lugar que le pertenece al Eterno? Y hoy día, hablando
de lo que hablábamos antes de iniciar la grabación con lo de los tatuajes. Esa es la mayor fuente de idolatría, la mayor fuente de idolatría. Tal vez ahorita no son ídolos de madera, de bronce, pero sí se están tallando en sus pieles todo lo que espiritualmente eso representa, esos portales. Y así usted se coloque en un tatuaje que diga Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Así se ponga aquí el nombre en hebreo, Yeshua HaMashiach. Está viendo portales porque no haréis ninguna imagen ni rasguño sobre nuestra piel, dice la palabra en Vayikra, Levítico. Sin embargo, el Eterno les dice, bueno, hagan eso, pero lo peor de todo es que le tienen miedo a esos ídolos cuando son inmovibles, mudos e inútiles. Se agachan, les rezan. Por eso Jeremías estaba denunciando esto. Y hoy día uno pregunta que es la mayoría, aunque ya ni siquiera los jóvenes, o sea, también los adultos están cayendo en esa situación. Hoy día la mamá va con la hija. Eso también he visto mucho. Y se tatúan algo juntas. Mamá e hijas por siempre. Una ligadura, una atadura espiritual también ahí. Ese tipo de situaciones también están pasando en este tiempo. Y uno pregunta y uno dice, bueno, ¿qué significa eso que qué significa su tatuaje? No, es que es un trivial de no sé qué cosas y hasta se hacen dragones, o sea, imagínense, una cantidad de demonios ahí plasmados. Así sea algo pequeño, porque también hay tatuajes minimalistas, como les dicen, ¿no? Que una florecita, que un palito, que una rayita, que un simbolito. Todas esas cosas son portales abiertos para la idolatría. Y estás sacrificando tu mismo cuerpo a este tipo de paganismo. Así digan lo contrario. La palabra no cambia, no muda. Aquí es muy claro lo que dice la escritura. Versículo del 6 al 10 de Jeremías, capítulo 10, dice: Adonai, no hay nadie como tú, dice Jeremías, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no temería, oh Rey de las Naciones? ¿Quién no te temería, oh Rey de las Naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Fuertes esas palabras, pero es la realidad. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz. Y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real, hechas por sastres expertos. Sin embargo, Adonai es el único Elohim verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo y las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Aquí habla de que el nombre de Adonai tiene poder. Claro que sí. Cuando el Padre se le reveló a Moshe, cuando él le dijo, ¿y yo qué voy a decir cuando me pregunten que quién me mandó? Cuando él le reveló el nombre santo, cuando dijo, di Yod Hei Bab Hei, yo soy el que soy. Y sabemos que cada letra lo que significa, ¿cierto? Toda la deidad, el poder, el señorío de Adonai junto con sus atributos. Esto es impresionante porque habla de que solo su nombre tiene todo el poder para hacer temblar la tierra. ¿Cómo comparar eso con el nombre de los ídolos paganos? Por eso Jeremías dice, ese título solo te pertenece a ti. Y el versículo 8 dice, los ídolos, los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. No sé si en otra versión dice algo igual o parecido. Versículo 8. ¿De qué forma está expresándose Jeremías al pueblo? Tontos e insensatos. Tontos e insensatos. Y la mía dice, todos ellos son necios. Necios, tontos, necios, insensatos, estúpidos. Infatuarán y entontecerán. Infatuos, tontos, ¿sí? Porque desafortunadamente esa es la condición de una persona cuando no reconoce al Eterno como el único Elohim sobre la tierra. Ahora, todas esas personas, hablando que se han abierto portales a través de lo que se hacen en las marcas en su cuerpo, pues están en esta condición. Son tontos, estúpidos, porque creen que están a la moda
Y hoy día hasta manipulan de esa manera, ¿no? ¿Cómo llevan a los jóvenes a tomar este tipo de decisiones por la presión social, ¿cierto? ¿Y usted no se va a tatuar? Ay, tan tonto, pero es que eso, a ver, eso es lo último. Ahora usted no ha visto la mayoría de deportistas, todos están marcados por todo lado. Y es que el deporte no tiene nada de malo. Lo que se mueve detrás de eso sí. Salir a jugar fútbol, correr, atletismo, todo eso no tiene nada de malo. Lo malo es las élites que gobiernan eso, lo que está detrás de eso. Y ellos a qué culto están rindiendo aún eso que están haciendo. ¿Sí? Entonces, mire lo que aquí la palabra dice. Son tontos, son estúpidos. Tal vez ahorita no lo ven de esa manera. Tal vez los tontos y los estúpidos somos nosotros, ¿cierto? De pronto nosotros somos los bobos, los tontos porque no estamos actualizados, porque somos ignorantes, pero en el futuro, eso va a ser el portal aún para que vengan todos esos híbridos y tomen lugar sobre esas personas. Hay estudios de ufólogos. ¿Usted sabe qué es un ufólogo? El ufólogo es aquel que estudia todo acerca de lo extraterrestre, de los híbridos, de los ovnis, todo eso. Y hay varios estudios de ellos donde afirman que la mayoría de personas que fueron abducidas tenían marcas en su piel. Eso es un portal para que ellos tengan un derecho legal sobre esas personas. Muy diferente a una persona que fue marcada en su cuerpo, pero se restauró. Vino al Mesías y se restauró. Ya a pesar de que todavía tiene esa marca en su piel, el Padre ya no la ve. Pero muy diferente con aquellos que las tienen, y peor aún, los que sabiendo la Torá se marcan. O sea, eso es peor todavía, porque esos son derechos legales de Satanás, y en el futuro, por eso digo, tal vez ahorita no lo vemos, pero en el futuro, cuando se manifieste más la obra de Satanás a través de estos seres reptilianos, todo lo que va a ocurrir, se van a acordar de que gran parte de estas personas que tienen marcas en su piel, que han abierto este tipo de portales, son los principales objetivos para hacer abducciones, para hacer experimentos con esas personas. Entonces, miren todo lo que va a ocurrir, y de pronto ahorita nos dirán, escuchando esta enseñanza, que somos tontos, que los tontos, los infatos, los estúpidos somos nosotros. Pero el tiempo hablará. Esperemos cuando se manifieste las obras del príncipe de este mundo, mayor de lo que ya se está manifestando. Hay algo que menciona aquí, y habla de dos lugares, Tarsis y Ufaz, ¿cierto? Versículo 9. Tarsis era el límite occidental del mundo antiguo. O sea, era el límite del oriente hacia pasar a la parte europea. Es más, muchos historiadores dicen que Tarsis hace parte de lo que hoy día se puede conocer como gran parte del territorio español. Era una parte bien limitante. Y la palabra Tarsis significa aquello que se rompe, que se quiebra, que se derrite. Eso en el hebreo significa eso, Tarsis, aquello que se rompe, que se derrite, que se funde, algo que se hace añicos, que se desmorona. Y la palabra Ufaz, cuando uno estudia acerca e investiga acerca de este territorio, se desconoce la ubicación de este lugar. O sea, no se sabe dónde queda Ufaz. Lo que sí se sabe es que Ufaz era un sitio que era muy rico porque tenía minas de oro. Por eso aquí dice, traían láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz, y entregaban estos materiales a los hábiles artesanos para hacer sus ídolos. Pero miren lo que representan esos sitios. En este caso Tarsis, aquello que se rompe, que se derrite, que se hace añicos. Eso espiritualmente representa que todo eso que ellos iban a hacer, se iba a hacer añicos. Sus ídolos se iban a desmoronar porque no tenían el poder. Se iban a romper, se iban a derretir. Eso es lo que representan esos dos lugares que menciona la escritura. Y luego habla de dos colores. ¿Qué colores menciona ahí? Azul y púrpura. Usted se ha dado cuenta
moradas y rojas. Que en la religión católica, ¿de qué manera visten a los ídolos? Con esos colores. A las vírgenes les ponen atuendos azules. Sí. El cura. Ujú, la forma en que ellos, las sotanas, ¿cierto? Púrpuras. ¿Qué significa el color azul? El color azul significa autoridad, pureza, santidad, divinidad. Obviamente utilizaron esto para vestir a sus ídolos, y pues es una burla, porque pues, ¿quién está vestido de autoridad, pureza y santidad? Nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Púrpura. El púrpura es un color que representa la realeza y la nobleza. Hoy día estos colores son usados en los ídolos más comunes. La religión católica es experta en eso. Uno ve y esos son los atuendos más usados hoy día, hasta para pintar las catedrales en esos colores. Y los atuendos que utilizan para vestir a esos ídolos y también para vestirse en ellos. Versículo 11 al 16 dice: diles a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Mire esto tan irónico que iba a ocurrir. Ellos que no son creadores, porque algo particular que ellos debían tener claro es que un atributo poderoso de nuestro Elohim es que Él es Yahweh creador, que Él del polvo hizo todo, que con su palabra, simplemente con hablar, se formó todo lo que tenemos. Y hoy día los dioses de este mundo, mira lo que el Padre les dice a través de Jeremías, esos supuestos dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, van a desaparecer del cielo y de la tierra, porque ahí está mostrando a Adonai su atributo como creador. Versículo 12, Adonai hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría, con su propia inteligencia desplegó los cielos. Y mire todos los atributos que empiezan a salir del Padre: inteligencia, sabiduría, poder. Cuando hablan los truenos, la lluvia desciende del cielo con estrépito. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Literalmente esto es de la naturaleza, o sea, esto es literal. Yo creo que todos hemos visto una tormenta. Eso es algo, de hecho, cuando llueve y se estremece el cielo, usted no se estremece también, porque eso es como si fuera un sonido del cielo literal de nuestro Padre. Representa mucho poder cuando hay truenos, cuando hay relámpagos. Cuando dice, mire, Él hace que las nubes se levanten de la tierra. Cuando uno se levanta en la madrugada, ¿cómo ve uno? Que eso se le conoce como el vaho. El vaho es como esa neblina que uno ve así en los campos. Y después de cierta hora, ¿ella qué hace? Se eleva, que en la naturaleza le conocemos como el ciclo del agua, ¿cierto? Que se filtra, se evapora el agua nuevamente. ¿Eso quién lo puede hacer? ¿Algún ídolo de madera, de bronce? Eso es solamente mi Adonai, Él es poderoso. Y miren lo que dice aquí: suelta el viento de sus depósitos junto con la lluvia. Toda la raza humana es necia, versículo 14. Y le falta conocimiento. En el hebreo, binah. Mentiras, conocimiento es da'at, conocimiento. Binah es entendimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen. Pues claro, comparado al Eterno. El Eterno que con una palabra mire todo lo que hace en el cielo, en el firmamento, y esos ídolos allá, tiesos allá, quietos allá en sus santuarios, como dicen, ¿qué puede hacer eso, cierto? Por eso el versículo 14 dice: toda la raza humana es necia y le falta da'at, conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder, porque habla del aliento, por la palabra. Acuérdese que todo fue hecho por la dabar de Adonai, la dabar, las palabras del Eterno. Dice que dijo que se haga tal cosa y fue hecho, dice Bereshit.
y todo era bueno. Estos ídolos no tenían dabar, no tenían aliento, no tenían poder. Los ídolos son inútiles, versículo 15, son mentiras ridículas. En el día del juicio, todos serán destruidos. Pero el Elohim de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. Adonai Sebaot es su nombre. Cuando usted se encuentre con alguien que todavía es necio en su corazón por seguir estos ídolos, dígale que lea Jeremías capítulo 10. Dígale que lea Isaías capítulo 44. Y aún así lo leen y dicen que no, ¿cierto? No, eso, déjeme con mi virgencita, con mi divino niño, ¿cierto? Porque están cegados. Por misericordia nosotros, el Padre nos quitó el velo, porque veníamos de esa situación. Éramos también nosotros tontos, necios, inútiles, porque no comprendíamos muchas cosas. Pero bueno, el Padre es fiel porque aquí dice, no hay Elohim como el Elohim de Israel. El versículo 11, el que les leí hace un momento, donde dice, dile a sus dioses que no hicieron el cielo y la tierra, que van a desaparecer del cielo y de la tierra. Este versículo 11 es un proverbio anti-idolatría para esa época. Y miren que de todo Jeremías es el único versículo escrito en arameo. ¿Por qué? Porque como era un dicho proverbial, o sea, era algo como algo que decimos aquí coloquialmente, como mira con quién andas y te diré quién eres. Un ejemplo, ¿cierto? Esos dichos que son muy culturales, esta palabra de esos dioses que no hicieron el cielo y la tierra van a desaparecer del cielo y de la tierra. Ese proverbio fue escrito en arameo. ¿Por qué? Porque era el idioma que el pueblo manejaba en ese entonces. Entonces tenía que ser recordado porque era algo que mencionaban constantemente, a diferencia del resto del libro que fue escrito en hebreo. Las palabras de Jeremías sobre estos ídolos es que no solo son inútiles, sino también una obra de burla, es una obra digna de solo ser ridiculizada. Y en el versículo 14, ya Jeremías habla de la conducta necia de los que hacen y adoran ídolos, cuando dice que les falta conocimiento. Hay una palabra en el hebreo que es toevá. Toevá. Toevá está en el Strong 8441 y esta palabra toevá significa algo repugnante, asqueroso, abominable, idolatría. La palabra toeva es algo repugnante, asqueroso, idolatría, algo abominable. Y esta palabra toeva tiene una raíz primaria que es taab, T-A-A-B, taab. Y esta palabra viene del Strong 8581, que significa desdeñar, detestar, aborrecer. Entonces, miren lo que representaba estos ídolos, algo repugnante, algo asqueroso, algo abominable. Hay una expresión en el hebreo que tal vez usted ha escuchado o también la hemos dicho, que es la Avodah Zará. No sé si la escuché. La Avodah Zará. La Avodah Zará en el hebreo significa culto extranjero, idolatría o adoración extraña. Y es válido esta expresión. La Avodah Zará es algo válido para tratar este tema que estamos viendo hoy, pero quiero hacerles la aclaración que este es el nombre de un tratado talmúdico, de la Mishnah y el Talmud. O sea, ellos en la Mishnah, que son libros judíos donde hablan de las leyes, de la ley del Eterno, pero le meten también cosas de sus propias costumbres y culturas, tienen un tratado exclusivo, o sea, como un escrito exclusivo acerca de la idolatría, y le denominaron Avodah Zará. Entonces, si lo mencionamos, pues tiene que ver con eso, claramente habla de un culto extraño, de adorar algo y de venerar y de servir algo que no tiene nada que ver con el Eterno. De hecho, la palabra Avodah en el hebreo es servicio y se puede usar para algo positivo o para algo negativo. En este caso, un servicio extraño, una adoración extraña, o sea, a un Elohim que no es el Elohim de Israel. Pero entonces quiero hacerles la aclaración de que ese es el nombre de un tratado talmúdico, o sea,
Es algo que viene de la Mishnah, del Talmud. Pero representa idolatría y lo podemos mencionar en esta ocasión. Versículo 17 al 18, y ya vamos finalizando. Dice, haz las maletas y prepárate para salir. El sitio está por comenzar. Pues esto dice Adonai, de forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Jeremías ve proféticamente al ejército invasor de los babilonios. Cuando él les dice, empaquen las maletas, no es porque ya viniera a Babilonia, sino porque él estaba hablando en el futuro. Era algo profético. Él estaba viendo el ejército invasor babilonio viniendo como un instrumento del juicio de Adonai. Y él le advierte a la gente de la tierra que se prepare rápidamente. O sea, esto era como un llamado. Cuando dice, haz las maletas y alístate, no era algo que tenían que hacer ya, en lo literal, sino era, prepárese, porque en cualquier momento ellos van a venir. Y él dice, de forma repentina, o sea, en cualquier momento iban a venir. Hay una forma en la que en otra versión dice, quiero que me corroboren las amadas, las que tengan Reina Valera, los amados. En mi versión dice, de forma repentina echaré, pero hay otra donde dice, arrojaré con onda. ¿Me corrigen? El versículo 18. Porque así ha dicho Yahweh, he aquí que esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra. ¿Y usted sabe qué es una onda? La que utilizó David Sí. para matar al gigante Goliat, ¿cierto? Y mire que esa frase, arrojaré con onda, es una frase que literalmente significa que Yahweh iba a echar a Judá de la tierra tan rápido y tan duro a Babilonia. Como si Judá fuera la roca y el Padre hiciera esto. A Babilonia los voy a mandar. Ya no voy a detener ese juicio. Porque sabemos, dice mi amado Ro, es un antropomorfismo, porque no es que el Eterno tenga manos y utilice una onda y haga eso, ¿no? Recordemos que él es Ruach, pero hace ver de esta manera de que una onda tiene la capacidad de arrojar una piedra muy lejos por su elasticidad. Así iba a ocurrir con Judá. Los voy a arrojar, ¿a dónde? A Babilonia. Al final, resultó que después de la segunda invasión de Nabucodonosor, en el 587 antes del Mesías, la destrucción fue generalizada, pues las ciudades que fueron destruidas nunca más fueron ocupadas, o sea, ya nada más había por hacer. Versículo 19 y 20. Mi herida es profunda y grande mi dolor, mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. ¿Cierto que esto ya lo había dicho Jeremías? Los que han estado. En Jeremías 8 también lo dijo. Dice, mi herida es profunda y grande mi dolor, mi enfermedad es incurable. ¿Cuál enfermedad? ¿Jeremías estaba enfermo? ¿De qué se estaba refiriendo? El pecado. ¿Cuál herida profunda? Pues la del pecado y también la herida de saber que el pueblo era muy necio, no quería escuchar. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se está refiriendo a lo que acabé de decir. En el 587, Jerusalén iba a ser ruina total. Por eso, cuando Nehemías dice, no, voy a reconstruir las murallas, era porque literalmente eso quedó destruido. Piedra sobre piedra, exactamente. O sea, ya no había nada que hacer. Y miren lo que está diciendo Jeremías, mi casa está destruida. Y si usted se da cuenta de la forma en que él lo está diciendo, está hablando en tiempo presente, como si ya hubiera ocurrido. Pero eso es algo que iba a acontecer, era profético. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Los pastores de mi pueblo, hasta el 20. La oración de Jeremías está llena de dolor y de angustia. Captura la desesperación, la conmoción y la soledad de aquellos que soportarían la severa temporada del juicio. Aquí Jerusalén está personificada como una madre que habita en tiendas de campaña y que ha sido privada de sus hijos. Cuando habla, mi casa está destruida, se está refiriendo a Jerusalén, no a la casa de Jeremías. No es como tal, no es que la casa de Jeremías se cayó, no. Se está refiriendo a Jerusalén. Y cuando habla de mis hijos, no se está hablando, no es que Jeremías tuviese hijos, sino se está refiriendo a todo el pueblo. Entonces dice que Jeremías habla de que Jerusalén era esa madre que habitaba en tiendas, o sea, allá en Jerusalén.
y que fue arrasada por Babilonia y privada de sus hijos. ¿Cómo se siente una madre cuando le arrancan a sus hijos? Una madre, ¿no? Porque hay madres que hoy día que ellas mismas, como hemos aprendido, se los dan a Moloch. Pero a uno en la naturaleza ve, usted coja un polluelo y una gallina, si es que es fácil, le manda su picotazo porque ellas están ahí y eso se desesperan hasta que uno vuelva y le entrega su polluelo. Pues imagínense el dolor tan profundo que ellos sintieron en ese momento. Pero aún así Jeremías les está diciendo, miren lo que va a pasar, los van a arrasar, van a quedar destruidos y el pueblo, nada. Por eso él decía, mi herida es tan profunda, tengo un dolor tan grande porque ustedes no se están dando cuenta de lo que yo estoy viendo. Él sí veía lo que iba a acontecer. Versículo 21. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Eterno, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Escuchen, oigan el terrible rugir de los ejércitos poderosos. Mientras avanzan desde el norte, las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guarida de chacales. Eso ya también nos lo enseñó el More en el capítulo anterior. Y aquí este punto es bien tremendo porque habla de los líderes de Judá, tanto espirituales como políticos, ya no buscaban al Eterno. Los profetas y los sacerdotes en ese tiempo eran corruptos y ellos fueron los que se encargaron de desviar al pueblo de la verdad. Eran personas que no tomaban conciencia de la oración y por lo tanto todo fue a la decadencia y a la ruina. La infidelidad de los pastores significó problemas para ellos y para el pueblo que se suponía que debían conducir fielmente. Es indiscutible que un rebaño declinante y una causa menguante apuntan a la falta de la oración, tanto de los miembros de un rebaño como también del pastor mismo. Hoy día, ¿cómo es la condición de las comunidades? Desafortunadamente, la decadencia de esos sitios empieza por la cabeza. Una cosa es, por ejemplo, si es un buen pastor y hay alguien de ese rebaño que se desvió del camino, pues también es algo que se llama la responsabilidad individual, ¿cierto? Como hay responsabilidad colectiva, también hay responsabilidad individual. Pero, ¿qué se dice cuando todo el rebaño está destruido? ¿Qué pasa con esos pastores? Y hoy día, desafortunadamente, están así, como dice la palabra, pastores que han perdido la razón, o sea, están en locura, en turbación de espíritu, porque saben tanta Biblia, pero a la final no saben nada. Ya no buscan la sabiduría del Eterno, fracasan y por eso el rebaño anda disperso. Cuando hablamos de que el rebaño esté disperso, no se está refiriendo a algo literal, porque ellos dirán, de pronto escuchando este video, ¿qué viene a decir esa mujer que está hablando acá en el video? Que el rebaño está disperso si yo tengo un coliseo lleno de multitudes. Y de pronto nosotros aquí somos 10, somos 8, ¿cierto? ¿Qué dirán ellos? Que los que están dispersos somos nosotros. Pero es que esto es algo espiritual. Puede ser una comunidad llena de 10,000 almas, pero el rebaño está disperso porque no están dentro del redil, están afuera. Están dentro de un lugar, pero espiritualmente están afuera. Por causa de la falta de sabiduría que tienen estos pastores. Perdieron la razón, como dicen acá. Y por eso el versículo 22 dice, escuchen el terrible rugir. ¿De qué? No del mar, sino de los ejércitos babilonios. Entonces, esto me llevaba a pensar dos cosas. Lo primero es total gratitud al Padre por los siervos que Él ha puesto para pastorear nuestras vidas. Porque son pastores conforme al corazón del Eterno. Son pastores que no dan pastos pisados ni aguas turbias, como habla la palabra también más adelante en Jeremías, sino son pastores que se encargan de darle lo mejor al rebaño. Y aún así hay ovejas que se levantan a hablar mal de los siervos. Y eso es lo más triste. Yo decía, qué falta de gratitud todavía tiene el pueblo. Porque qué tal tuvieran pastores conforme a su propio corazón. Posiblemente no serían buenos siervos. Porque también hay que ver que hay lugares, amados, que no todas las ovejas son malas, porque a veces no todas las almas que están en esos lugares están perdidas. Hay personas que están en esos lugares gimiendo
por pastores que tengan un verdadero corazón. Y ahí es donde, ¿quién entra? Entramos nosotros, para sacar a esas almas de esos rediles. Me nace compartirles algo, y no hace mucho, hace como unos 3 meses, el Padre nos dio la oportunidad a mi esposo y a mí de viajar aquí cerca a Paipa a un lugar, a conocer, a visitar a unos pastores que conocíamos hace mucho tiempo. Y nuestro objetivo era ir y enseñarles de lo que el Padre nos ha dado, ser ayuda para ellos, servir, nos pusimos a disposición de ellos, queremos servir con ustedes, queremos ayudarles, ¿sí? Pero pues detrás de eso nuestro objetivo es ayudar a sacar a esas personas del error. Y uno dice, tuvieron la oportunidad y ellos jamás podrán decir que la restauración no tocó a las puertas, porque ese día fuimos. Y al comienzo nos recibieron, ¡ay, bienvenidos! Y eso nos abrazaron, hasta oraron. Y uno, Señor, guárdanos. Eso fue tremendo. Y llegamos allá y al final, no, pues hablamos. Y cuando les dijimos quiénes éramos, nosotros somos los siervos de la comunidad de Paipa, fuimos enviados, ¡pum! Hay que cuidarse de los pastores que se roban ovejas de otros rediles. Ya nos dijeron ladrones de ovejas. Y ese no era el objetivo, nosotros sí, claro, sí, señores. Entonces, tengan cuidado porque eso cualquiera arma una iglesia en la sala de su casa y no tienen en cuenta los años de experiencia. Es que nosotros llevamos casi 50 años pastoreando y literalmente entramos ese día y eso estaba en muerte, eso parecía un cementerio, muerte espiritual, un desorden y esas prédicas, Dios mío, literalmente escuchamos toda la enseñanza. No, eso era no estamos diciendo que nosotros seamos los que perfectos predicando, porque no se trata de la elocuencia, se trata de las mentiras que están diciendo en el altar, de esos textos fuera de contexto que terminan hablando de aquí, saltan a otro lado y al final, ¿quiere ser prosperado? Amén, aleluya. Y todo el mundo con el celular, allá chateando en plena prédica, la irreverencia, lo que hemos visto en Jeremías, riéndose, nadie tenía la Biblia abierta, entonces yo no sé cómo es que estudian la Torá, nadie con un cuaderno escribiendo, pero a la final sí, yo quiero ser prosperado, yo quiero cambiar. Y hasta el pastor de ese lugar hablando chistes y tonterías en el altar y todo el pueblo jugado de la risa. Y por misericordia ese día el Padre permitió que 2 siervos fuéramos a decirles, Yeshua y la Torá está tocando a la puerta, para que salgan del error. ¿Y qué nos dijeron? Cualquier cosa nos llamó. Cualquier cosa, eso es como en un trabajo, no nos llamen, nosotros los llamamos. Han pasado ya 3 meses y no nos han llamado, y no nos van a llamar, no nos van a llamar. Yo digo a José, ¿qué hicimos? Ya cumplimos, porque es un lugar muy grande, tienen aproximadamente como unas 200 almas. 200 almas perdidas, porque desafortunadamente, desde la cabeza en adelante, desde esa pastora, amargada, triste, frustrada, por un opresor, machista, pero estamos bien porque es que yo soy hija de pastores, ese día nos sacó hasta sus títulos y nosotros no, pues, yo soy hija de fulano y de sutano, no son pastores, pero soy hija del Rey de Reyes, ¿cierto? Porque nos sacaron títulos, hasta nos dijeron, más bien vengan y aquí tenemos una super escuela de formación. Nos decíamos, no, ese no era el objetivo, pero bueno, muchas gracias por su tiempo. Y entonces se cumple lo que dice acá, pastores que han perdido la razón y que ya no buscan la sabiduría del Eterno. Y lo más triste son ese rebaño, ustedes vieran la cantidad de niños que había, de jóvenes, porque es cierto que en arte hicimos jóvenes, hombre. Ah, ya me acordé, la cereza del pastel. Yo me acuerdo, porque ellos nos conocen desde que éramos unos niños. Yo me acuerdo que tú tocabas el piano y José tocaba la batería. En diciembre, como celebramos el cumpleaños del Señor Jesús, sí, de la Navidad, los vamos a invitar para que toquen, porque es que algo que sí ha faltado en esta iglesia son músicos.
necesitamos músicos así como ustedes, y nosotros no somos músicos, pero bueno, o sea, ellos están más pendientes de la música porque ustedes saben que la música es un influyente impresionante en el mundo, pero también en las iglesias, y a son de qué, imagínense eso. Entonces uno dice, salimos muy tristes ese día, aprovechamos y fuimos a almorzar, pero salíamos muy tristes, de verdad, fue muy triste ese día porque daba dolor por esas almas. Ese día con mi esposo estábamos muy tristes en nuestro corazón porque dijimos, ese rebaño está disperso. Y el pastor, pudiendo hacer algo para rescatar al rebaño, ¿qué dijeron? Nosotros estamos bien. Entonces, es indiscutible que el decline de ese rebaño apunte por parte de las cabezas de ese lugar. ¿Sí? ¿Usted quiere saber cómo está el pueblo? Mire la cabeza. Claro, que de 10 no falta el cabra, claro que sí. Eso siempre se van a colar las cabritas en los rebaños. Siempre va a pasar. Pero que el 100% uno diga un 5 o 10% de cabritas, bueno, esas serán las que ayuden a formar el carácter. Las que sea, como decía Yeshua, dejad que el trigo crezca junto con la cizaña. Es algo que debe pasar. Pero el resto es trigo. Pero ¿qué diremos de esos lugares donde, o aún yo decía a mi esposo y miramos, decía, acá también hay muchas ovejas. Hay ovejas. El problema es que están siendo trasquiladas por esos pastores. No están siendo alimentadas como debe ser. Y finalizamos, versículo 23 al 25 dice, yo sé, Adonai, que nuestra vida no nos pertenece. Mire, esta es una oración de Jeremías maravillosa para que usted subraye y la haga también como propia. No somos capaces de planear nuestro propio destino, así que corrígeme, Adonai, pero por favor sé tierno. No me corrijas con tu enojo, porque moriría. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel y lo han devorado y consumido, y han hecho de la tierra un desierto desolado. Amén. Esa es la oración de Jeremías. Cuando Jeremías considera el gran juicio que vendría sobre Judá a través del ejército de Babilonia, también considera que fue el mismo Padre el que lo envió. Los ídolos que hacen los hombres son siempre los intentos del hombre de proyectar desde su propia conciencia interior, fabricar ídolos que sí quieran y puedan obedecer, con el deseo de dirigir sus propios pasos. ¿Por qué la gente es idólatra? Porque quieren seguir a alguien que les diga lo que quieren saber. Pastores o ídolos conformes a su propio corazón. Ay, a mí no me gusta esa iglesia porque le dan duro al pecado, pero me gusta ir a ese lugar porque es que allá sí me hablan bonito. Lo mismo que ocurría con el pueblo de Israel. Levantaban ídolos conforme a sus propias necesidades. Recordemos, cuando el pueblo era tan carnal y era tan débil en el área sexual, levantaban dioses de la fertilidad. Todo era de acuerdo a sus necesidades. Si necesitaban alimento, levantaban dioses que supuestamente traían provisión de los campos y de las aguas. Y eso es algo que se vio en toda la parte cultural. Pero lo que no entendían era que era para dirigir sus propios deseos, era algo que no querían obedecer. Sabiendo que el gran juicio venidero era dirigido por Adonai, Jeremías apela al Eterno por la misericordia. Si hay un profeta que amó al pueblo, fue Jeremías. Porque aún él sabiendo lo que estaba ocurriendo, mire lo que él dice en la oración. Te pertenecemos. Nosotros no sabemos nuestro destino, nuestro futuro. O sí lo sabemos, pero ten misericordia, Padre. Mire lo que dice el 24. Corrígeme, pero por favor sé tierno. Yo creo que todos deberíamos orar eso, porque la corrección es disciplina y madurez. Pero cuando uno ora toca tener cuidado, ¿no? Porque entra en juicio. Por eso él fue muy inteligente y dijo, corrígenos, pero sé tierno, sé compasivo, Padre, porque si tú derramas tu enojo sobre nosotros, ¿qué dice ahí? Moriría. Como hablábamos la vez pasada en el ayuno, ¿qué es mejor? ¿Que te corrija el ser humano o que te corrija Adonai? A veces es mejor que te corrija el hombre, porque cuando corrige el Padre, eso es para matar, duro, severo. Y no porque él no sea un Elohim compasivo y lleno de amor, sino que cuando él corrige ya es porque ya tocó meter mano.
Es porque ya él fue advirtiendo muchas veces con anterioridad y el pueblo hizo esto. Entonces, miren esa oración tan bella. Cada vez que usted le diga, Padre, procésame, fórmame, acuérdese de la parte B, pero por favor, sé tierno, sé compasivo, ¿cierto? Todos hemos orado, Señor, trata esta carne, y el Padre, bueno, punto, falta la siguiente parte, lo que hizo Jeremías. Señor, fórmame, trátame, corrígeme, pero sé tierno, con ternura, con compasión, porque me puedo morir si la mano del Padre pesa sobre nosotros. Sabiendo que el gran juicio venidero era dirigido por Adonai, Jeremías considera que Yahweh usaría a los babilonios como ese instrumento de corrección contra Judá. Por eso le pide al Eterno que también los juzgue a ellos. Porque mira, aquí él pide misericordia, pero él también dice, derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a conocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre. O sea, también Jeremías estaba orando por ellos, o sea, porque tampoco decir, ay, sí, nos lo merecemos, pero también, Padre, sé justo, porque eran un pueblo muy duro, los babilonios y los asirios para el pueblo de Israel, duros, pueblos bárbaros. Esto se cumplió con los caldeos, cuando Nabucodonosor fue castigado con locura. ¿Se acuerdan cómo terminó? Como un animal, hasta comiendo hierba en el monte. Eso lo encontramos en el libro de Daniel. Su hijo fue asesinado, terminó loco, y la ciudad fue tomada y saqueada por el imperio de Ciro, por el rey Ciro. Entonces, esto sí se cumplió, la oración de Jeremías, el derramar también ira sobre las naciones que se negaban a conocerlo. Porque mire lo que dice, ellos devoraron a tu pueblo Israel, lo han consumido y dejaron tu tierra como un desierto. Pues claro, arrasaron con todo. Entonces, Jeremías no tenía mucho amor y compasión. Total. El amor de Jeremías era impresionante por el pueblo. Tenía mucha compasión por el pueblo. Porque una cosa es decir que se siente mal, como cuando él decía, estoy triste, estoy acongojado, mi herida es profunda por el pueblo, pero otra cosa es interceder por el pueblo. Y hay pocos profetas, hay pocos siervos de la Escritura que se ponían de frente para evitar ese tipo de cosas. Y uno de ellos fue Moshe. ¿Cuántas veces él no intercedía? Padre, aplaca tu ira, porque cuando el Padre decía, voy a abrir la tierra y los voy a consumir, ¿el qué hacía? Hacía frente. Padre, por favor. Padre, por favor. Y cambiar un designio del Eterno, porque cuando el Padre decía ya no había nada que hacer. Pero muy pocos siervos de la Escritura tuvieron esa capacidad de hacer que el Padre frenara un juicio y que cambiara de parecer. Pero no porque el Padre sea mentiroso y no cumpla lo que él diga, sino porque la intención fue la correcta. Una intención de amor y de compasión. Y eso nos enseña Jeremías. Entonces, claros con la idolatría, ¿no? Ese texto para dárselo a otras personas que están en esa condición. Sí, mire cómo usted está. Despierte, abra sus ojos. Pero también entender que el Padre en este tiempo nos está diciendo, haga las maletas y prepárese para salir, porque pronto viene Babilonia. Y esto es para este tiempo. ¿Cómo tenemos que estar? Con la maleta lista. En cualquier momento suena y toca salir corriendo, porque Babilonia está al acecho. Y que el Padre nos guarde de caer en manos de ese tipo de personas. Y lo más bello, darle gracias al Padre por los siervos que Él ha puesto para esta casa, de verdad. Pastores conforme al corazón del Padre. Que a veces es dura la corrección, que uno dice, uy, pero es que me dan duro, ¿cierto? Pero es mejor que te hieran con la verdad y no que con la mentira, usted ahí engañado durante mucho tiempo, creyendo estar bien. Por eso, sea agradecido. Dele gracias al Padre en el lugar donde está. Formas de ser agradecido, deje de quejarse tanto, deje de murmurar, deje de estar pensando, ay, yo estaría mejor en otro lado, ¿seguro?
Si el Padre nos trajo a este lugar, así sea pequeño, porque a veces pensamos que Dios está en esos lugares grandes y ya nos hemos dado cuenta que no es así. Menospreciamos el lugar, menospreciamos las personas, menospreciamos a los siervos que el Padre ha puesto para dirigir las casas y uno dice, Padre, no son los mejores como dice mi Robert, pero tampoco somos los peores, ¿cierto? Somos humanos, cometemos errores. Pero algo de lo que podemos asegurarnos y que Adonai nos mantenga así hasta el último momento es de no adulterar su palabra. Que todo lo que se diga sea conforme a la palabra. Amén. Amén.